Sean bienvenidos a esta presentación de Historia del Paraguay. El día de hoy estaremos recordando algunos conceptos y nociones básicas sobre el tiempo histórico y mencionando algunos ejemplos. En primer lugar, tenemos la sincronía, que se refiere a sucesos que se desarrollan en un tiempo igual, pero pueden o no tener relación. Como ejemplo tenemos al derrocamiento de Stroessner y al mismo tiempo la muerte del emperador Hirohito de Japón. Luego tenemos la diacronía, que es la sucesión de varios eventos históricos. En primer lugar tenemos al descubrimiento de América, lo que va a desembocar en la conquista, y luego desacuerdo en cuanto a límites territoriales en el Chaco, lo que desembocará en la Guerra del Chaco. Luego tenemos los acontecimientos, que se refieren a los acontecimientos a corto plazo que somos capaces de observar en nuestra realidad, como por ejemplo los periodos políticos, como el periodo de presidencia de Horacio Cartes, la elección de un nuevo intendente municipal o la elección de la Cámara de Senadores. Luego tenemos a las coyunturas, que son los cambios que se ven a nivel económico y que tardan un tiempo medio, como por ejemplo el incremento del salario mínimo paraguayo, la exportación de la carne paraguaya a China, la estabilidad de la moneda paraguaya, la crisis financiera de 2008. Luego tenemos las estructuras, que estas no varían mucho y pueden pasar muchos años o incluso siglos en no presentar cambios, como por ejemplo puede ser el cambio de presidente, pero continúa la hegemonía colorada. También pueden ser estructuras muy fundamentadas en la cultura, como por ejemplo el cristianismo en el mundo occidental, el racismo hacia afroamericanos, el comercio del Océano Índico y el Mediterráneo como mundo unificador. Luego tenemos a las causalidades, que se refieren a las causas, como ya dice su nombre, de varios eventos que van a surgir a lo largo de la historia, como por ejemplo la muerte del teniente Rojas Silva, el ataque japonés a Pearl Harbor, la peste negra, la caída del muro de Berlín, la descifración de los jeroglíficos y un ejemplo más concreto, que es el resultado de una batalla, puede ser decidida por un armamento superior. Luego tenemos la continuidad, que como su nombre lo indica, son las bases que continúan en una cultura, en una sociedad o en una estructura que se va a desarrollar dentro de un grupo de personas, como por ejemplo la cultura material paraguaya, el uso de la moneda guaraní en la economía, el derecho romano, las universidades europeas, la agricultura, la monarquía británica y el uso del papel. Para ir terminando esta sección, podemos hablar de algunos cambios que se vieron en el Paraguay, como por ejemplo el cambio de presidencia de Mario Abdo a Santiago Peña, el Paraguay cuando se declara independiente, la reforma agraria, la reforma educativa, la hegemonía liberal en los años 30, la pérdida de terrenos en la guerra contra la Triple Alianza, la construcción de las hidroeléctricas del Paraguay y el sistema de encomiendas en el Paraguay durante la colonia. Luego tenemos la línea de tiempo, empezando por el periodo aborigen, donde en el 40.000 a.C. se desarrollan las estructuras paleolíticas de cazadores-recolectores. Posteriormente, en el 6.000 a.C., los indígenas pasan al periodo arcaico, caracterizado por la construcción de canoas, arpones, cesterías, y estos se ubican en la región occidental. En el 1500, indígenas en el periodo formativo hacen nacer el cacicazgo y el sedentarismo y los centros ceremoniales ubicados en la región oriental. Luego, en el 1000 a.C., indígenas de la margen izquierda del río Paraguay basan su sociedad en el sedentarismo y la agricultura. Pasando a la edad después de Cristo, ya pasamos a la fundación de Asunción en 1537. Empezando así el periodo colonial, como dije, en 1537 Juan de Salazar y Espinosa funda Asunción.
En el 1556 hace el sistema de encomiendas con el servicio de los indígenas para servir a los españoles. Pasando al siglo XVII, en 1609 se fundan las primeras misiones religiosas en el territorio paraguayo, con el fin de evangelizar a los indígenas. En el siglo XVIII se van a formar las primeras revueltas comuneras, de 1721 a 1725, y luego las segundas revueltas comuneras, en 1730 hasta 1735. Y también en 1753 van a desarrollarse las guerras guaraníticas. Posteriormente pasamos al el periodo de las invasiones de Belgrano en 1810 hasta 1811 y luego a la independencia del Paraguay en 1811, lo que va a desembocar en el periodo independiente, con la independencia del Paraguay en 1811, luego el inicio del gobierno de Carlos Antonio López en 1844, el fin del gobierno de Carlos Antonio López e inicio del gobierno del Mariscal López en 1862, y en 1864 se desarrolla la Guerra del Paraguay contra la Triple Alianza hasta 1870. Luego podemos resaltar la Guerra del Chaco en 1932 hasta el 1935, y en el 45 el inicio de la dictadura de Stroessner hasta 1989 con el derrocamiento del mismo. Luego en 2017 tenemos el segundo marzo paraguayo y como final el 2020 con la pandemia mundial. Muchas gracias por su atención.